long will you play Captain Marvel for? I don't know. Does anyone want me to do it again? Don't be so modest. I don't know. I really don't know. I don't have the answer to that. Brie soltó la bomba y el mundo se dividió, las películas pasaron y las críticas cada vez eran más fuertes, pero ¿cuál es el error que cometió Marvel Studios que hizo que The Marvels fracasara como ninguna otra película de la empresa? Ponete cómodo porque la historia de hoy tiene un plot twist que ni te imaginás. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito6, esto es Del Carajo TV, esta es Storm y sí, hoy no hablamos de este personaje de Marvel, sino que hablamos de Brie Larson. Esa que ahora es más famosa que el OnlyFans de Belle Delphine, pero que antes de brillar en el universo cinematográfico de Marvel ya estaba dándole con todo en Hollywood. Desde sus primeros pinitos en comedias hasta dejar a todos boquiabiertos con Room y llevarse un Oscar al bolsillo, claro que sí, como quien no quiere la cosa, la mina demostró que tiene un talento de esos que te paran los pelos del culo. Pero ojo, el camino de Brie no fue un lecho de rosas. Cada papel que agarraba era como un grito de guerra contra los estereotipos, según ella, chotos y las expectativas de 4 de copas. Ella estaba para cambiar el mundo, para grandes cosas. La Larson entonces no se andaba con chiquitas y buscaba ser lo más auténtica posible en un mundillo que a veces parece más falso que tu expareja. Y ahí no termina la cosa. La piba se metió de cabeza en el barro para hablar de representación, diversidad y demás en el cine y claro, armó un quilombo cósmico. I do not need a 40-year-old white dude to tell me what didn't work for him about A Wrinkle in Time. It wasn't made for him. I want to know what that film meant to women of color, to teen women of color. Sus comentarios fueron como prender la mecha de un debate que tenía a todo el mundo eligiendo bandos. Brie hizo el aguante, insistiendo en que tener diferentes voces contando nuestras historias no es un capricho, sino que enriquece de verdad el arte. Pero al mismo tiempo tomó la no tan inteligente decisión de ponerse en contra a todo hombre blanco heterosexual. Salvo, claro, cuando condujo el show de Jimmy Kimmel, pero ese es otro tema. La reacción fue una locura. La situación mostró el poderío de las redes sociales para amplificar todo, para bien o para mal, y cómo esto afecta a los famosos que están en el ojo del huracán. Lo de Brie Larson fue un cursillo intensivo sobre cómo las celebridades navegan en este mar de opiniones a los gritos. The Marvels, entonces, es la película que llegaba con bombos y platillos, prometiendo expandir el universo de Marvel hasta el infinito y más allá, abriendo un nuevo camino en la parte cósmica del MCU y además en la etapa esta multiversal que estamos viviendo en este momento. Pero lo más importante, es secuela de Capitana Marvel, película que la rompió en taquilla y que planeaba traer a la pantalla 3 superheroínas capaces de dejarte más loco que el OnlyFans de tu abuela. Pero como en el mejor tango, el deseo se topó con la realidad y todo se empezó a complicar antes de que siquiera pudiésemos ver un tráiler. Primero que nada, Brie Larson, la crack de los cracks, se comió un marrón gigantesco después de hablar de diversidad y crítica cinematográfica, como ya dijimos, y desde ahí, cada paso que daba era mirado con lupa. The Marvels se transformó en el ring de boxeo donde se enfrentaban los que bancaban a Brie a muerte y los que no podían verla ni en figurita. Este clima, que era como un River versus Boca, no hizo más que ponerle picante a la espera de la peli. Encima, esta película tenía que bailar con la más fea, pelear contra la fatiga de superhéroes, ese sentimiento de ya está, ya fue, que nos agarra después de la milésima película de tipos volando en calzoncillos. The Marvels tenía que romperla, no tenía más opción. Pero básicamente la respuesta del público fue entre que no les cae tan bien la chica y la película no decía nada en particular. La respuesta fue ¡aburrido! Y sobre todo, un detalle que estaba muy pobre en esta película son los efectos especiales. No tenía esa cosa de esto es Marvel, carajo. Era ¡aburrido! Las redes sociales, ese lugar donde todos tenemos la verdad absoluta, se prendieron fuego. Estaban los fans defendiendo la peli a capa y espada, aplaudiendo que por fin las minas más fuertes tenían su lugar en el cine de superhéroes. Pero también estaban los detractores que, en cierta medida, por lo visto, eran más que los fans. Y estos decían que la peli era más un intento de hacer la plancha y cumplir con la agenda que de contar una historia que te pegue como una patada voladora en el pecho. Que es lo que ha sabido hacer Marvel muchas veces, pero también estamos viendo que muchas veces no ha sabido continuarlo. Hagamos algunas comparaciones y para eso arranquemos con un clásico que es ni fu ni fa del MCU. Me refiero a Thor: El Mundo Oscuro. A pesar de que no fue la joyita de la corona, el bicho este igual juntó más de 600 millones globales, demostrando que hasta en sus peores días Marvel tiene tirón. Por el otro lado tenemos a Eternals, que con toda su suculencia, el elenco de la ONU y temáticas más profundas que charla de madrugada, no pegó el batacazo esperado y se quedó merodeando los 400 millones de dólares. Pero agárrate porque The Marvels se llevó la de oro en el podio de las cacas pinchadas en un palito. La película
película recaudó $206 millones alrededor del globo, dividiendo sus glorias entre 84 millones en Estados Unidos y Canadá y 121 millones en el resto del mundo. Comparado, claro, con los monstruosos 1.000 millones que Marvel nos tiene acostumbrados y que de hecho se llevó Capitana Marvel, esto fue como meterse un clavado en una pileta sin agua. Y si ponemos esta película cabeza a cabeza con Eternals o incluso con Capitana Marvel, que ya dije, recaudó 1.000 millones sin despeinarse, de Marvel quedó como cuando intentás replicar la receta de tu abuela y te queda un guiso más bien para alimentar al perro. Eso claro, si vos querés ver a tu perro morir intoxicado. Eso fue esta película. Ahora, ¿cuál es el tremendo error que cometió esta película? O bueno, Marvel Studios. Resulta que en una de esas vueltas de la vida casi vemos a la Capitana Marvel, sí, la mismísima Brie Larson, estirar la pata en un final alternativo de The Marvels que es más picante que el OnlyFans de tu abuela. Ya lo dije 20 veces, perdón. Es que me gustó el OnlyFans de tu abuela. Te pido mil disculpas. Nice. La peli donde Carol Danvers se junta con Monica Rambeau y Kamala Khan ya nos tenía mordiéndonos las uñas, con un final donde Mónica queda enclaustrada en otro universo, vemos un par de X-Men y Carol justamente no llega a salvarla. Pero, amigos, la cosa se pudo haber puesto aún más intensa para nuestra capitana. Zoe Ashton, que se puso en la piel de Dar-Benn en The Marvels, o sea, la villana, soltó la bomba en el podcast Phase Zero de comicbook.com contando que filmaron un final donde la muerte de Capitana Marvel no era solo un miedo, sino una posibilidad tan real como que se moría. Imagínate la escena entonces, Capitana Marvel y la villana haciéndose percha juntas en una batalla espacial, un espectáculo que prometía ser tan alucinante como desgarrador. ¿Por qué? Porque terminaba en una suerte de explosión cósmica que acababa con la vida de las dos. Ashton contó que filmar esa escena fue una experiencia de otro planeta, pasando todo un día colgadas en cables con Brie Larson y muriéndose. Repito, este final se rodaron 2 finales y se quedaron con el que vimos. Ese final hubiera sido un golpe bajo, más que nada porque The Marvels nos mostró una Carol Danvers más suelta, con onda, tirando chistes con Miss Marvel y navegando su relación complicada familiar con Mónica. Lo que le puso más salsa al personaje de Larson, preparándola para lo que venga con bombos y platillos después de su película en solitario, donde tenía menos onda que, otra vez, el OnlyFans de tu abuela. Fue choqueante, sí, pero onda no tenía. Que Capitana Marvel haya zafado de esa nos abre un universo de posibilidades para su futuro en el MCU. Danvers ya se la bancó con los Avengers y ahora, formando este trío de superhéroes, queda claro que la chica se luce en equipo. Con ella todavía en pie al final de su última aventura, Capitana Marvel podría ser la jefa de un nuevo grupo cósmico onda Alpha Flight, esos que en los cómics se le rebuscan para ser la primera línea de defensores de la Tierra contra los malvados espaciales. Pero ¿dónde estuvo el grave error? Te lo acabo de decir, pero ahora déjame que te lo explico bien. Primero, la mismísima Brie Larson estuvo tirando pistas de que quiere explorar nuevos horizontes más allá de las capas y los superpoderes. La actriz, que antes de ser la superheroína más criticada, nos regaló un montón de personajes de lo más variados, parece que siente que ya dio todo lo que tenía para dar como Carol Danvers. Dejar que Capitana Marvel se despida en The Marvels hubiera sido como darle el micrófono para su último solo de guitarra, dejándola libre para zarpar hacia otros rumbos sin que nadie le diga: ya mátenla de una vez, por favor, no la soportamos más. Además, no podemos ignorar que hay un pedazo del fandom que no termina de comprar lo de Brie Larson como Capitana Marvel. Sus dichos fuera de la pantalla, hasta cómo ven el personaje de Carol, hay un aire de "esto no me cierra" que flota en el ambiente. Cortar por lo sano con la historia de Capitana Marvel podría haber sido la llave para darle una sacudida al MCU, como cuando reinicias la computadora y empieza a funcionar mejor. Pensé también en el revuelo que hubiera armado sacar del tablero a una ficha como Capitana Marvel. Abriría el juego para que nuevos personajes entren a la cancha, buscar nuevos líderes y darle una vuelta de tuerca a las dinámicas de equipo y a toda la parte cósmica del MCU. Claro, meterle un adiós a un personaje tan épico tiene sus quilombos y hay que hacerlo con la delicadeza de un cirujano para no terminar siendo el villano de la película. Y la realidad es que en un principio la apuesta venía saliendo bien porque la gente seguía yendo al cine y las críticas solo sumaban más ruido e interacciones a la franquicia, pero como hemos visto, eso se acabó con The Marvel. Está Marvel Studios pegándose un tiro en el pie siguiendo con esta muchacha Brie Larson, especialmente cuando parece que ni siquiera ella quiere estar ahí y la gente no está comprando lo que venden con su cara. Por un lado tenemos a Larson, que ya tiró pistas de que quiere probar nuevos sabores fuera del menú de Marvel, encendiendo las alarmas sobre si realmente le pone la misma pasión al personaje de Carol Danvers,
que a otros de sus roles. Esto deja a Marvel en un brete tratando de hacer malabares entre mantener su universo coherente y no quedar como el novio que no se quiere separar. La pregunta clave es, ¿vale la pena seguir apostando por Capitana Marvel con Larson al frente cuando el público está tan difícil de convencer? Pero ojo, porque Marvel, con todo lo malo, siempre logró dar vuelta a la tortilla. Supieron dar vuelta a historias y personajes que parecían tener menos futuro que promesa de político, revitalizando intereses y cambiando el juego. Entonces, ¿será que todo este caos es una oportunidad disfrazada para que Marvel le dé una lavada de cara a Capitana Marvel, alineando las estrellas entre lo que quiere Larson y lo que espera el público? Pero seamos sinceros, la gran duda que ronda por todos lados es si una sacudida a los guiones podría ser la clave para volver a enamorarnos tanto de Capitana Marvel como del MCU. ¿Qué escritores tan flojos? Lo que decida Marvel no solo va a marcar el futuro de este personaje, sino que también va a ser un caso de estudio de cómo una mega franquicia se adapta o no a los tiempos que corren, navegando entre los gustos de su audiencia y los cambios en el mundo moderno. Como siempre, quiero saber qué opinas al respecto. Coméntame por ahí abajo, no te olvides también de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima.